Bienvenidos a todos los que nos están viendo en estos momentos desde su computadora, desde su celular, desde su tablet o desde cualquiera de los dispositivos que estés utilizando para poder reproducir este material. Es para nosotros realmente un gusto empezar con esta serie de contenidos o con esta serie de materiales en donde les vamos a compartir algunos de los elementos o situaciones por las cuales pasamos con nuestro equipo de trabajo, incluso con nuestros propios clientes. Y hoy queremos empezar con un tema bien particular, que hemos denominado la paradoja del deseo y la acción. Y es que en el momento en el que le hacemos alguna oferta o alguna propuesta a alguien, puede que esta persona se entusiasme, puede que plantee que tiene un elevado interés frente a lo que le acabamos de plantear. Sin embargo, al momento de tomar acción, al momento de empezar a realizar las pequeñas actividades o los pequeños procesos que debe adelantar para poder lograr lo que hemos planteado o estructurado, algo sucede. Las personas empiezan a no contestar, a no invertir el tiempo, a no realizar lo que se les está sugiriendo. En ese contexto, pues estoy acá con mi gran amigo Hugo Colaneri, con quien pues vamos a empezar a desarrollar todo este tipo de contenidos y quien nos va a empezar a compartir también qué le ha pasado a él o qué tipo de situaciones han venido sucediendo y que de pronto pueden ser un punto de partida o un elemento para que tú analices si quizá también sea tu caso, en donde en algunos momentos te entusiasmas, pero al momento de tener que hacer o de requerir hacer lo que es prudente para alcanzar los resultados, pues quizá tampoco lo hagas. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos empezando esta serie de reflexiones o de abordar algunos temas que creo que nos tocan a todos. Sí, así es, sin duda. Entonces, Hugo, cuéntanos de pronto, frente a esos temas, cuando se le hace cierto tipo de ofertas a las personas, ¿qué crees tú que sea lo que acontece o lo que sucede frente al entusiasmo, al interés, a las emociones de las personas y por qué en últimas algo extraño sucede y no toman acción? Bueno, a veces en los grupos de trabajo, sobre todo cuando formamos parte de un equipo, o a veces en un grupo de WhatsApp, de pronto alguien lanza un pedido de colaboración o tiene una idea y pide la opinión de los que forman parte de ese grupo, y de pronto teniendo el previo conocimiento de que es tema de interés para los que forman parte de ese grupo, de pronto no hay una respuesta. Y yo creo que a veces una de las razones puede ser que, ya que estamos trayendo la falta de toma de acción, la falta de iniciativa, a veces puede ser también de que cuando nosotros lanzamos este pedido de colaboración o esta oferta o hacemos esta pregunta, nadie responde porque tal vez no seamos específicos a quién le estamos preguntando, y resulta que nadie siente que es orientado a sí mismo. Entonces nadie se apropia de responder, con lo cual no hay un pedido o una oferta concreta hacia alguien para que esa persona se sienta identificada y responda a eso. Entonces, me parece que cuando nosotros generalizamos, una de las cosas que nos puede pasar, le hacemos la pregunta a todos, pero eso que le hacemos a todos se convierte en una respuesta de nadie, ¿no? Esa es una de las cosas que me parece que puede pasar. Otra cosa es que muchas veces nosotros estamos entusiasmados con algo, pero tomar acción implica un nivel de involucramiento superior al deseo. ¿Sí?
Yo digo que muchas veces nosotros confundimos libertad con deseo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo quiero hacer tal cosa, pero no tengo ganas ahora. Y yo creo que muchas veces, cuando nosotros nos movemos por las ganas, postergamos de hacer muchas cosas o cancelamos de hacer muchas cosas. Y si nosotros hay cosas que las vamos a hacer cuando tengamos ganas, creo que no se harían nunca, porque yo nunca voy a tener ganas de pagar los impuestos, nunca voy a tener ganas de pagar las cuentas, nunca me levanto con ganas de decir, ay, qué ganas que tengo hoy de pagar la factura del celular, o tengo tantas ganas que quiero pagar la factura de pagar facturas, que voy a pagar 3 veces la factura del gas. No pasa eso. Pago la factura del gas, del celular, las cuentas, me guste o no me guste, tengas ganas o no tengas ganas. Y creo que hay cosas que muchas veces las hacemos, bueno, si hay un pedido del otro, o si hay una oferta, o hay algo que es importante y valioso para mí, es imprescindible de que yo tome la decisión de involucrarme y no hacerlo por si tengo ganas o no tengo ganas. Porque si de pronto en este momento se te acaban las ganas de estar conversando conmigo, cortás la conexión y te vas. Y eso no tiene nada que ver con la libertad. Ya. Ven, lo que pasa es que me surgió una duda ahí, o sea, incluso en el hacer juntos, en esa posibilidad de empezar a coordinar acciones con el otro o a lograr metas o objetivos con el otro, hay cosas que puedo estar entusiasmado, que puedo estar, digamos que, interesado en hacer, pero hay otras que son necesarias y obligatorias hacer para poder lograr eso. Y no necesariamente me tienen que gustar. Claro. En ese proceso... y gustar y tener ganas de hacerlo. Ah, bueno, listo. En ese gustar o en ese tener ganas de hacer... Están conectados, podríamos decir. Hacen parte como del mismo paquete. Ahí lo que estaríamos hablando es de un tema de asumir como la responsabilidad. De la responsabilidad que tiene, si yo quiero, no sé, si me quiero ir de viaje, ¿cierto? Con mi pareja o con un amigo o con las personas de la oficina o lo que sea, puede que ese tema de irnos de viaje nos entusiasme mucho. Pero algo que quizá no nos entusiasme mucho es que hay que pagarlo. Algo que quizá no nos entusiasme mucho es que hay que adelantar actividades para poder liberar esos días y quizá eso implique un mayor esfuerzo o un mayor tiempo de dedicación a una serie de compromisos o de elementos para poder estar libre esos días. Quizá implique buscar el lugar, las fechas, coordinar entre los que van a ir al viaje y demás. Eso, ¿tú crees que de pronto sucede o pasa? Porque las personas cuando escuchan la oferta o el pedido o la propuesta, se entusiasman por el resultado, pero no dimensionan quizá los elementos que están conexos. Vos trajiste un tema que es el tema de la responsabilidad y quiero conectarlo con la responsabilidad como una de los elementos que hacen a la adultez. Te diría que el fundamental. Con la adultez tiene que ver con hacernos cargo de los diferentes dominios de nuestra vida. ¿Sí? Hace unos días estaba con mi nieto, que tiene 1 año y medio, y yo miraba cómo un niño, de pronto, cuando le dan algo de comer, dice, esto me gusta, esto no me gusta, y come solo lo que le gusta. ¿Sí? O lo mismo con los juguetes, le entregas un paquete de juguetes y juega con uno. ¿Sí? Se entretiene selecciona y no contempla
el todo, lo importante que puede ser, si está comiendo una empanada, el relleno, la masa, qué sé yo, los distintos elementos que tengan, que pueda tener esa comida, y elige solo uno, el que le gusta. Y esto es lo que hace un niño. Ahora, el adulto en general se come toda la empanada o el plato de comida que haya elegido. Y nosotros creo que muchas veces nos aferramos, traías el ejemplo de las vacaciones. Claro, está muy bueno divertirme, disfrutar, descansar, gozar de esos días de vacaciones, pero va a haber cosas que probablemente no formen parte de lo agradable, pero es parte del todo. Pagar el viaje, los gastos, quizás hacer toda una tarea previa para poder ir unos días de vacaciones, encontrarme cuando llega con un montón de acumulación de tareas, etcétera, etcétera. Eso forma parte del todo de las vacaciones. Claro, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Ahora, yo no puedo renunciar a aquello que no me gusta porque no me gusta. Porque ahí es donde digo, no me estoy involucrando, comprometiendo con el todo. Ahora, en nuestra vida cotidiana hay infinidad de cosas que nos encantan hacer, infinidad de cosas que no nos gustan hacer. Pero no podemos actuar como un niño o como un adolescente eligiendo solo aquello que nos agrada, que nos da placer. Y quiero llevar esto también a, sin inmiscuirme demasiado, al mundo muchas veces de la política, donde muchas veces reclamamos por nuestros derechos, ¿sí? Exigimos sean respetados nuestros derechos, pero no asumimos la responsabilidad que tenemos también. Te metiste con un tema grueso. Claro, por eso digo sin involucrarnos demasiado. Pero yo escucho muchas veces reclamos en todos los países, no estoy hablando de un país en particular, donde la gente reclama derechos, pero no asume responsabilidades. Claro, y esto también forma parte de nuestra adultez o de estar transitando por un comportamiento, yo diría, adolescente o infantil. Claro, es que incluso en la ampliación que haces, yo me pongo a pensar un poco cuando estoy haciendo cualquier proceso de asesoría, de consultoría, o incluso estoy hablando con algún empresario, y él me dice, no, lo que pasa es que de pronto mis colaboradores no hacen esto, no, lo que pasa es que el gobierno tiene cierto tipo de impuestos frente a esto, lo que pasa es que el proveedor hizo esto con el tema de los precios o con el tema de las entregas, los tiempos y demás. Sin embargo, no se hace mucho cargo, ¿cierto? No se hace mucho responsable de que él también a veces no entrega tiempo, de que él de pronto a veces los salarios que paga no son los más estimulantes, de que no conoce a veces muy bien su sector y compite por cierto tipo de factores o elementos que no son elementos de competencia. El que tu producto sea de calidad es lo mínimo que debe tener tu producto. El que... Ay, qué chévere, una llamada en este momento. Entonces, hay cierto tipo de elementos, ¿cierto?, que nos gustaría recibir como beneficio o como, digamos que, elemento positivo en lo que hacemos. Sin embargo, a veces no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde para poder acceder a esos beneficios o a esa serie de elementos. Me comentabas ahorita que en un webinar que habías hecho en estos días te había sucedido algo. ¿Qué te pasó? No, a ver, yo traía esto porque muchas veces yo siento que, por ejemplo, estamos hablando de cómo en el hacer juntos, ¿no? Hacemos pedidos, ofertas, hacemos declaraciones, compromisos, y muchas veces pretendemos que, bueno, podemos tener
cierta rigurosidad en ver cuáles son los elementos que nosotros necesitamos tener en cuenta para hacer un pedido, para que sea efectivo ese pedido y que la coordinación de acciones pueda ser mucho más fluida y efectiva, o en las ofertas que hacemos, etcétera, etcétera, estar chequeando todo eso. Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos seguir toda la guía de elementos que necesitamos para que un pedido, una oferta sea de manera efectiva, no necesariamente nos garantiza que va a ser como nosotros deseamos. ¿Sí? Porque sí, lo que podemos hacer es minimizar el riesgo, achicar el margen de frustración, ¿no? Con lo cual aumenta nuestra posibilidad de satisfacción. Sin embargo, no tenemos la garantía de un 100%. Y yo creo que muchas veces nosotros creemos que porque hacemos las cosas como aprendimos a hacerlas o como consideramos que es correcta, las cosas van a ser como nosotros deseamos. Y eso no pasa. No pasa. Claro, ninguna empresa de publicidad te va a garantizar de que vos vas a tener tantos clientes que te van a comprar porque hagas la publicidad como ellos te lo sugieren. ¿Sí? Claro que si no lo haces de manera profesional, muy probablemente el resultado sea todavía muy por debajo de lo esperado. Claro, es que hay en lo que mencionas, yo creo que nosotros podemos claramente hacernos cargo de lo que es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en ese caso, una empresa es su responsabilidad hacer marketing, publicidad o mercadeo. Y hacer un buen marketing, una buena publicidad, un buen mercadeo, mostrar sus diferenciales, por qué su oferta de valor es diferente de la de la competencia, qué recibirás de beneficio a cambio de los recursos o del dinero que estás pagando y demás. Sin embargo, no implica eso que podamos determinar el cómo reacciona el cliente potencial. Podemos empezar a generar estímulos o podemos empezar a generar relaciones que permitan hacer que ese cliente me considere a mí como la mejor alternativa. Pero se pueden presentar cualquier cantidad de eventualidades o de situaciones que hacen que pues, el cliente en esos momentos no tome una decisión, digamos que positiva para conmigo. Y pasa en todos lados, ¿no? Pasa como cuando el papá le da una instrucción a su hijo, es amoroso, responsable, respetuoso y demás, y aún así el hijo toma la determinación de consumir drogas, consumir alcohol, no ser responsable con las actividades en su colegio y demás. Y yo creo que es que en algún momento de la historia, ¿sí?, entre el momento cero y las personas pensaron que por hacer las cosas bien, era ya un derecho inherente que las cosas sucedieran como ellos querían. Y no sucedió así. Claro, porque si bien hay una gran responsabilidad en lo que hacemos, porque lo que hacemos va a contribuir al resultado, no es el único factor que genera el resultado. O sea, hay un montón de factores que hacen al resultado. Pero si nosotros hiciéramos siempre lo mismo, imagínate que cualquier empresa que tenga 100 años, si estaría fabricando, imagínate a Ford vendiendo el mismo Forte. O sea, ¿cuánto vendería hoy? Ninguno. ¿Sí? Ahora, en su momento, eso fue exitoso. Bueno, porque los tiempos cambian, porque las personas cambiamos, porque tenemos distintas necesidades, porque tenemos distintas maneras de pensar, porque cambian las creencias también, ¿no? Lo que hace un tiempo estaba aceptado, de pronto hoy no se acepta. Y viceversa, lo que antes no era aceptado, de pronto hoy se acepta como algo natural.
Entonces, el mundo cambia, la vida cambia y nosotros necesitamos hacer esa modificación, ese cambio, esa adaptación, esa transformación para poder inmiscuirnos en el mundo que estamos habitando, sin dejar de ser responsables por aquel mundo que le vamos a dejar a futuras generaciones. Claro, claro, incluso tú lo acabas de mencionar frente al tema de que no solamente se requiere para que los resultados se den que yo me haga cargo de lo que me corresponde, sino que otra serie de elementos también tienen que conjugarse para poder que eso suceda. Y de igual manera pasa cuando me comprometo con algo. No solamente voy a disfrutar del posible beneficio, sino que hay cierto tipo de elementos que tienen que conjugarse para poder que ese beneficio se dé, ¿cierto? O sea, cuando incluso estamos estableciendo una negociación, cuando estamos incluso trabajando en nosotros mismos, ¿cierto? Hay cosas que nos llaman muchísimo la atención sobre el resultado que vamos a obtener. Sin embargo, hay cierto tipo de elementos que también son componentes de toda esa estructura, proceso o sistema, y que si no están en las condiciones, en las dimensiones, en la recurrencia y en la medida, pues no va a pasar. Y se va a quedar todo en una serie pues como de ilusiones o de expectativas. Tú ahorita mencionabas un tema de la voluntad. Me gustaría agregarte una cosa. Dale. Que para que se dé un resultado hay una serie de circunstancias y la acción de una persona o de un conjunto de personas. ¿Sí? La acción de ese conjunto de personas o la acción individual, lo que estoy diciendo es que a veces no es suficiente, dado que las circunstancias, el entorno, pueden hacer que no se dé el resultado que nosotros esperamos. ¿Sí? Ahora, definitivamente, sin la acción de ese conjunto de personas orientadas a lograr el resultado, ese resultado tampoco se logra por más que estén dadas todas las circunstancias. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque la acción de las personas es fundamental para conseguir el resultado, sin dejar de tener en cuenta que eso solo es insuficiente. Pero si no está nuestro involucramiento, si no está nuestra participación, el resultado tampoco se logra. O sea que sería algo así. Sería librado al azar. Exacto, sería algo así como que el hacer las cosas en las dimensiones y condiciones que se requieren para el resultado no lo garantiza, pero digamos que nos acerca al tema. Pero el no hacerlas en esas condiciones y en esas características sí garantiza que no va a pasar. Claro, pero mira, me gustaría hacerte una metáfora con respecto al fútbol. Si yo pongo un delantero, si hay un delantero que está frente a la pelota para patear un penal, el delantero tiene que patear la pelota dentro del marco del arco. Si no va al arco, la pelota no es gol. Si va al arco, seguro va a ser gol, no porque hay un arquero que va a representar las circunstancias, que quizás se arroja para el mismo lado donde fue la pelota y evita el gol. Ahora, si la pelota no va al arco, seguro que no es gol. Sí, muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Y yo no sé por qué es como medio paradójico, ¿cierto? Que en algún momento también de esa historia, desde el momento cero hasta las personas creen que por hacer bien las cosas, el resultado debe ser una situación sine qua non. Y sí, puede que se dé un resultado y evidentemente se va a dar un resultado, pero no siempre es el resultado que estamos esperando. Claro, por eso a mí me gusta hablar de que la acción, pero la acción con sentido, orientada a lograr el resultado. Porque no es que porque haga cualquier cosa voy a lograr el resultado. Claro. Incluso recuerdo un poco la
la definición que le dan a las ventas, ¿cierto? Y dicen que las ventas es un premio por hacer muchas cosas bien, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos hacer muchas cosas bien y eso nos acerca al resultado, pero no lo garantiza. No. Ya. A las personas en muchas circunstancias o en muchos escenarios no nos han mostrado o no nos han permitido ver que existe esa brecha, ¿cierto? Que existe ese espacio en donde incluso haciendo las cosas bien... Que te diga, hay algo que permíteme que te interrumpa, porque inclusive el concepto de garantía es un concepto que muchas veces nosotros lo interpretamos como que, por ejemplo, yo compro un aire acondicionado y me dan garantía por 1 año. Y la garantía es que si no funciona, lo que me van a hacer es reemplazar eso o arreglarme ese aire acondicionado que yo compré. Pero no me pueden garantizar que va a funcionar el aire acondicionado. Lo que me garantizan es que si no funciona, me lo reponen, lo reparan, se hacen cargo de eso. Pero garantía de que las cosas van a pasar como nosotros decíamos, no existe en ningún ámbito. Claro, incluso... Sí puedo hacerme responsable de que si no funcionan, ¿cómo reparo eso que yo me hago cargo? Claro, pero mira que incluso esa garantía también es condicionada. Porque si te entregan el aire, claro, te dan garantía, no sé, por el defectos de fabricación y demás. Pero si hay una sobrecarga, puede que no te la cubra la garantía. Si hay un mal uso del aire, ¿cierto? En condiciones para las cuales no ha sido diseñado o lo que sea, tampoco te cubriría la garantía. Entonces, hay cierto tipo de expresiones, ¿cierto? Que las utilizamos sin tener en cuenta que también tienen restricciones, que también tienen condicionantes, que también tienen elementos o circunstancias, incluso en las cuales no aplica. Claro, es que lo que no me garantizan es que eso va a funcionar como yo deseo. Lo que me garantizan es que si eso no funciona, lo reparan. Pero es decir, aún yo estando enmarcado en las condicionantes de instalarlo como corresponde, de usarlo para lo que corresponde, etcétera, etcétera, también se puede averiar, también puede dejar de funcionar. Y eso no me lo pueden garantizar. Si nadie me garantiza de que va a funcionar, de que no va a fallar. Lo que me garantiza es que si falla, se hace cargo. Y redondeando de pronto un poco ahí frente al tema que empezamos a conversar sobre esa paradoja del deseo y la acción, ¿qué tipo de elementos observas tú que de pronto hacen ruido o de pronto se le pueden presentar a las personas frente a el momento en el que reciben la oferta, se entusiasman y el momento en el que deben tomar acción con lo que les gusta y lo que no les gusta para poder que ese objetivo o esa meta de la oferta se cumpla? ¿Qué crees tú que es lo que sucede ahí? Primero, yo creo que ahí hay una clave fundamental y es ser conscientes de que nosotros estamos en acción siempre. Que si vos me haces una oferta a mí y yo no tomo una acción orientada a que esa oferta se concrete, no es que no estoy actuando. Estoy actuando, estoy poniéndole acción, pero no en una acción orientada a que eso se concrete. Pero estoy tomando acción. Y si eso no se concreta, yo soy responsable porque estoy actuando de una manera que no me acerca a lo que quiero. Pero no es que no estoy actuando. Pero ¿cómo? Si yo no dije que no lo iba a hacer. Yo sí lo voy a hacer, pero después.
Bueno, una de las cosas que nos permite ser uno de los elementos que necesitamos tener en cuenta es que para coordinar acciones necesitamos poner un plazo de vencimiento para las acciones. Porque si no, te digo, yo te voy a pasar a buscar. ¿Cuándo? ¿Y el año que viene? ¿En el 2030? ¿Cuándo te voy a pasar? No, te voy a pasar a buscar dentro de una hora y voy a estar en la puerta de tu casa. Ahora, cuando yo pongo un vencimiento, vos ya sabés si yo cumplí o no cumplí. Porque si en una hora yo no estoy en tu casa, parado, esperándote, no cumplí. Y sabes que también me surge algo bien circunstancial, y es el tema cultural, ¿cierto? En donde acá, pues si no estás en una hora en la puerta, pues se le presentó a algo, no es tan complejo, ¿cierto? Pero en otras latitudes, en otras culturas, en otras percepciones del tiempo, del respeto, si no estás en una hora, en las condiciones que planteaste, es una falta de respeto. Y como cada uno de esos elementos, ¿cierto? Los culturales, la claridad en el pedido o en la oferta, las condiciones, el tiempo, son súper valiosos, pero adicionalmente hacen parte del mismo sistema. No es que estén unos o estén otros, es que es necesario entender el contexto cultural en el que estamos, las situaciones en las que estamos y la claridad de los acuerdos a los que llegamos. Porque en últimas, si eso no se establece, es como difícil poder decir se logró o no se logró. Y claro, yo creo que para lograr efectividad es fundamental hacer acuerdos y respetar esos acuerdos. Claro que, una vez más, las circunstancias hacen que un acuerdo no se pueda cumplir, por supuesto. Pero si nosotros reflexionamos, observamos, revisamos los acuerdos incumplidos, vamos a ver que muy pocas veces, escasamente, un escaso porcentaje, dejan de cumplirse porque sucedió algo inmanejable, imprevisto, ¿sí? Inesperado. Generalmente sucede esta ruptura de acuerdo porque decidimos retirar el compromiso, decidimos no cumplir, porque no teníamos ganas, porque no nos pareció el momento adecuado, porque tenemos una excusa que justifica el no hacerlo. Y el justificarse no es nada más que una interpretación, porque no cambia el hecho que yo justifique por qué no te voy a buscar, porque me quedé dormido, porque había mucho tránsito, porque X, no cambia el hecho. Sabes que yo creo que acabas de mencionar algo que es bien importante como resaltarlo. Y es que pensamos que al excusarnos, el hecho ya no pasó. O que al excusarnos diezmamos el impacto que generamos en el otro frente a la percepción de confianza que tiene para conmigo. Y no es así, ¿cierto? Una cosa es, claro, yo puedo excusarme, quizá pueda llegar a un nuevo acuerdo y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el hecho real es que las cosas no se dieron como habíamos acordado que se dieran. Y la mayoría de las personas en algunos espacios o en algunos escenarios hemos quizá, ¿cierto? Porque supongo que también nosotros en algunas áreas de nuestra vida también habitamos en esa situación de mantener excusados, de sacarle razones de, ay, no lo hice por tal cosa. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de el impacto que eso genera en la relación, cómo eso la deteriora, incluso cómo eso hace que se rompan
esas relaciones afectivas, laborales, no sé, espirituales, el tipo de relación que sea. Y creemos que simplemente por inventarnos algo, Sí. lo vamos a solventar. No, pero a esto me gustaría agregarle dos cosas. Es como si yo pagara ese acuerdo con la justificación. Sí. Entonces es como que me llega una cuenta de luz y no la pago porque no tengo la plata. Y con eso no estoy pagando. O sea, yo lo justifico que no pago, no porque no quiera, sino porque no tengo la plata. Pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, la explicación no paga la cuenta. Eh, por otro lado, me olvidé lo que te quería decir. Yo creo que muchas veces nosotros creemos que, esto que cuando yo no cumplo más allá de las consecuencias que trae en el otro, una de las consecuencias que somos muy poco conscientes es que cuando yo no te cumplo, como vos me vas a ver a mí, se ve deteriorado. La identidad que yo voy construyendo en nosotros está 100% conformada por la importancia que yo le doy al cumplimiento de los acuerdos. No solamente yo como persona, sino como institución, como organización, como empresa. El valor de una empresa está dada por esa capacidad de cumplir promesas. Ya. Porque una empresa, ¿qué hace? Ofertas. Y de la capacidad que tenga para cumplir esas ofertas es el valor comercial, económico que tiene una empresa. En el ámbito personal hay otro aspecto que también es muy importante, y es que yo puedo justificarte por qué no te cumplí. Y si soy muy hábil, hasta te puedo convencer y vos creés en mi justificación. ¿Sí? Así que te puedo vender cualquier explicación de por qué fallé. Y vos podés comprarlo. Al que no le voy a vender eso es a mí mismo. Y eso contribuye, porque ahí está el pilar fundamental de nuestra autoestima. Está el pilar fundamental de nuestra autoconfianza, del respeto por mí mismo. La seguridad se construye justamente en esa capacidad que aprendemos a cumplir los acuerdos que hacemos. Ahí es donde yo me empiezo a sentir seguro. Ahí es donde tengo confianza en mí mismo. Claro. Ahí es donde está el respeto por mí mismo. Claro, digamos que es súper secuencial lo que se va generando, ¿cierto? Y en últimas el impacto redunda es en mí. Absolutamente. Yo puedo a veces pensar que estoy solamente afectando al otro, sin embargo en mi inconsciente o en mi subconsciente o en mi autoconcepto voy a ir también empezando a construir una imagen en donde es que yo habitualmente no cumplo, es que yo habitualmente quedo mal, es que yo habitualmente soy irresponsable, es que yo saco cualquier excusa, ¿cierto? Y nos empezamos a inventar una cantidad de historias, una cantidad de discursos en los cuales vivimos y que a veces no vemos, pero nos empiezan a tomar y nuestra cotidianidad se va volviendo eso, ¿sí? Pero como para empezar a ir redondeando algunos de los elementos que han ido saliendo, ¿qué tipo de elementos podrían apoyar a las personas o ayudarle a las personas para salir de esas dinámicas de la excusa, de esas dinámicas de la inacción, de esas dinámicas del no comprometerse o del no ser responsable o del no accionar intencionadamente para lograr lo que quieren? ¿Qué tipo de elementos crees que pueden ser de utilidad? Bueno, yo creo que lo primero es tener muy claro que las explicaciones, las justificaciones, las excusas
no son los hechos. Están separados los hechos de las explicaciones, aunque nosotros lo tengamos todo integrado. Las explicaciones, las justificaciones, las excusas, las interpretaciones que hacemos acerca de los hechos pertenecen a la persona y hablan más de la persona que del hecho. Tener en cuenta esto me sirve como para decir, bueno, el resultado es el resultado y yo puedo explicarlo de cualquier manera, ¿sí? Pero no cambia el resultado. ¿Sí? Por más justificaciones que yo tenga, el resultado no cambia si yo no cambio lo que hago. Y mi manera de relacionarme con el resultado. La segunda cosa me parece que estamos inventando unos tips, me parece, es tener en cuenta si lo que estoy haciendo me acerca al resultado o me aleja al resultado. Siempre estoy haciendo algo que contribuye o que resta para acercarme al resultado. Mirarlo, si lo que hago me acerca o no. Creo que esas dos cosas, sumado a que las ganas, a veces las ganas de comerme un chocolate o algo rico o darme un gusto, crean valor en mi vida. Pero si me llevo solamente de lo que me gusta, de lo que tengo ganas de hacer, es muy probable que un día vaya para un lado, otro día vaya para otro, y que mis estados de ánimo o mis emociones transitorias me lleven en una dirección que no es justamente la que yo quiero como objetivo y como sentido de vida. Yo creo que con esos tres elementos, para empezar arranca, porque además cada uno de esos tienen espacios donde podemos profundizar, donde podemos aprender a romper ciertos hábitos, patrones, ¿sí? Conductas que están aprendidas y que muchas veces nos llevan en una inercia que no es, que no nos lleva al lugar donde queremos ir, ni estar como queremos estar. Yo muchas veces, y creo que vos como consultor, encontrás un montón de empresarios que tienen maravillosas explicaciones de por qué fracasan, pero que siguen fracasando. Sí. Entonces, como para sintetizar un poco ahí lo que hemos ido hablando sobre la paradoja del deseo y la acción, ¿cierto? Muchas veces pasa esa reducción en el accionar porque no entendemos todos los elementos que tiene, los que nos gusta y los que quizá no nos gustan tanto, que ambos son parte del mismo elemento y que para poder que tengamos mayor probabilidad de que se den, tenemos que hacerlos todos y hacerlos en un nivel de excelencia, que no somos dueños del resultado, pero sí somos dueños de lo que hacemos. O sea, sí podemos hacernos responsables como un adulto de lo que podemos hacer, pero no necesariamente eso implique que el resultado se va a dar, posiblemente nos acerque. Que es importante tener en cuenta la responsabilidad con la cual asumimos las situaciones, las acciones y los elementos, entendiendo que siempre estamos accionando, incluso cuando no hacemos nada, estamos accionando en contra de que lo que queremos suceda. La importancia también de entender o tener presente que una cosa es el hecho, ¿cierto? Y otra cosa es la explicación que le doy, la excusa que le doy, independientemente de lo convincente que sea. Y que eso afecta la interacción o la imagen que el otro tiene de mí, pero así no me dé cuenta, también afecta la imagen y el autoconcepto que yo empiezo a tener de mí, que eso se me puede volver o se me puede convertir en una historia, y que para poder empezar a mejorar esta serie de elementos sería importante empezar a tener en cuenta los tres elementos que tú acabas de mencionar. Yo le agregaría a esos tres elementos
una invitación a que siempre tengamos en cuenta nuestro propósito de vida. Que en la medida en que clarifiquemos ese propósito de vida, pues digamos que vamos a poder ir accionando más direccionados hacia ese tema. Una invitación recurrente y permanente a que estemos muy presentes, a que estemos muy aquí, muy en el ahora, y que dejemos de pensar tanto en lo que sucedió en el pasado, que dejemos de pensar tanto en lo que podría suceder en el futuro, y que estemos acá, ¿cierto? De una forma presente, de una forma consciente, y que esa responsabilidad no la tomemos frente al resultado como tal, sino que esa responsabilidad la tomemos frente a nosotros, a nuestro propósito, y cómo en ese accionar con el otro, nosotros somos posibilitadores o somos barreras, ¿cierto? Porque creo que también a veces no solamente no hacemos lo que nos corresponde, sino que también evitamos que los otros hagan lo que ellos requieren, ¿cierto? Claro, contribuimos por lo menos. Sí, porque de evitarlo como tal quizá no lo podamos hacer, pero sí nos podemos volver una piedra en el zapato para que el otro haga o no haga, ¿sí? En ese orden de ideas, Hugo, ¿a qué los invitarías o a qué nos invitarías a reflexionar? Nada, me parece que hay dos cosas que trajiste que son muy importantes, que tienen que ver con el sentido, ¿no? Con el propósito, y revisar cada cosa que hago, si está orientado con ese propósito. Y creo que muchas veces el simplemente manejarme por las ganas, porque hay como un presente, ¿no? Yo en este momento estoy presente y tengo ganas de comer un chocolate, pero eso está en contra de la dieta que estoy haciendo, ¿sí? O tengo ganas de irme de viaje y está ahora a Cartagena, pero está en contra de que mañana salgo a trabajar para Lima. Entonces, eso podría ser estar presente, pero estar presente conectado con ese propósito, con objetivos mucho más importantes, es lo que yo creo que es fundamental para que guíen mis acciones. Porque eso hace que yo viva involucrado de una manera totalmente diferente con mis acciones, ya que cuando estoy consciente y presente de cuáles son mis compromisos, de cuál es el sentido de cada una de las cosas que yo hago, entonces voy a poder suprimir el chocolate y buscar un momento mejor para irme a Cartagena. Claro. Sí, yo también complementaría ahí y los invitaría a mirarse al espejo y preguntarse en qué áreas de la vida es donde les pasa con mayor recurrencia, que escuchan la oferta, se entusiasman, se ilusionan, pero no accionan. Que evalúen si de pronto es en la vida laboral, en sus procesos de formación, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con su familia, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, y que al identificar esa área empiecen a indagar un poco por qué creen que sucede eso. Porque eso solamente es el efecto, pero debe haber una razón, una causa, un elemento mucho más interno, mucho más profundo, que nos está llevando como a ese tipo de acciones. Y lo segundo, que evalúen o que en ese proceso de autorreflexión identifiquen si el tipo de resultados que están obteniendo son los que realmente creen que se merecen o se están ajustando a los resultados que gestionan o a los resultados que efectivamente están logrando, porque no llegan por azar, ¿cierto? Sin embargo, hay momentos en los cuales podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos felices, podemos sentirnos de cualquier forma con lo que está pasando. Y si lo que experimentas con el resultado que obtienes no es la emoción que quieres,
que tomes acción, ¿cierto? Porque creo que ninguna de estas reflexiones está encaminada a que te sientas culpable, a que empieces a generar algún estado emocional no sé, de molestia, de incomodidad, ni nada, sino simplemente a que observes algunos elementos y puedas ir tomando acción para mejorar los resultados que se generan. No sé, pues creo que podríamos dar acá como por terminada esta primer compartir, esta primera paradoja del deseo y la acción. Y pues nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Neuroaceleración o del Club de Aceleración Empresarial, invitarlos a nuestra página de Facebook de Neuroaceleración y el Club de Aceleración Empresarial, y a que consuman las píldoras y los materiales que tenemos gratuitos para ustedes, y que empecemos a conversar y a compartir, porque estamos convencidos que es en estas dinámicas de compartir, en estas dinámicas de expresar nuestros sentires y nuestros puntos de vista, que podemos empezar a construir cosas diferentes. Hugo, cuéntanos ahí, pues, ¿qué quieres dejarles para despedirte? Yo invitaría a salir del automático, de esa inercia en la que muchas veces estamos, y que automáticamente actuamos o respondemos a ciertos estímulos de manera no demasiado consciente, y que, como dije anteriormente, nos llevan a lugares donde no deseamos profundamente estar. El poder detenernos en algunos momentos diarios, cotidianos, y revisar si lo que estamos haciendo está alineado con la forma en cómo queremos estar viviendo, si eso nos acerca o nos aleja a ese propósito y a esos objetivos. Simplemente tomarnos unos instantes, hacer un par de respiraciones y revisar el mapa de nuestras rutas. Dale, magnífico. De nuevo, entonces, gracias a ustedes, a los que se tomaron el espacio pues para escucharnos. Acá en la parte de abajo les vamos a dejar el enlace a una serie de materiales gratuitos que estamos desarrollando en el ánimo de contribuir positivamente en su desarrollo y en sus actividades personales, profesionales y empresariales. Y sin más que agregar por el momento, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Hasta la próxima y un abrazo.